Hola de nuevo, seguimos con nuestro curso intensivo de teórico, en esta ocasión tema 18, factor humano. Recordamos siempre esta diapositiva, 3 factores que intervienen en los accidentes o por qué puedo tener un accidente o en la seguridad vial. Es decir, puedo tener un accidente debido al factor vehículo, porque me explote una rueda, por ejemplo. Puedo tener un accidente debido al factor vía o entorno, en función de estas condiciones climatológicas, el estado de la vía, etcétera. O puedo tener un accidente debido al factor humano, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a ver en este tema, esos factores que dependen del conductor y que son los causantes en un 90% de los accidentes. Comenzamos. Bueno, como siempre, un poquito de teoría. Tiempo de reacción. Es el tiempo que transcurre desde que el conductor percibe un estímulo, un obstáculo, un peligro, hasta que reacciona. Por ejemplo, hasta que decide pues, pisar el pedal de freno. Este tiempo de reacción de un conductor no es inmediato y dice que en circunstancias normales es de entre medio y un segundo. Pregunta de examen. Igual que tenemos tiempo de reacción, tendremos distancia de reacción, que es la distancia que recorre el vehículo durante el tiempo de reacción. Es decir, es la distancia que recorre nuestro coche desde que el conductor ve ese peligro o obstáculo o estímulo hasta que reacciona y su cerebro manda la orden de pisar el pedal de freno. Esta distancia de reacción varía con la velocidad. Evidentemente, a mayor velocidad, mayor será esta distancia de reacción. Distancia de frenado es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor, ahora sí, pisa el freno hasta que el vehículo queda totalmente detenido. Cuando pisamos el freno, el coche hemos dicho que no se detiene inmediatamente, recorre un espacio. Y como datos, pregunta de examen, en pavimento mojado o con lluvia, esta distancia de frenado se multiplica por 2 y con hielo en la calzada se multiplica por 10. Distancia de detención, pues es la suma de las dos anteriores, es decir, es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Eso es lo que vamos a llamar distancia de detención o parada técnica, es decir, es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor percibe ese peligro y su cerebro da la orden de pisar el pedal de freno y empieza a frenar y termina el coche deteniéndose por completo. Pues toda esa suma de esas distancias es lo que llamamos distancia de detención. Bueno, y ya entramos en materia. Factores que afectan al conductor, que es todo lo que vamos a ver, como puede ser el sueño, la fatiga, las enfermedades, esa buena o mala alimentación, drogas y alcohol, distracciones, medicamentos, etcétera. Bueno, empezamos con la fatiga. Dice que supone una disminución de la capacidad del rendimiento del conductor. Podemos tener una fatiga corporal, pues que se manifiesta en el cansancio de los músculos y del organismo, pero también una fatiga psíquica o psicológica que disminuye la capacidad de concentración y de percepción del entorno. La fatiga puede verse facilitada por factores externos al conductor, por ejemplo, circular por una vía con tráfico intenso, donde hay muchas retenciones, donde la meteorología no es buena, un mal estado de la vía, una monotonía de la carretera, por ejemplo. También por factores del propio vehículo, pues mal diseño de los asientos, el propio ruido del motor, esos faros, esas luces que iluminan poco efectivamente y necesito de forzar mucho la vista. Y en general, pues la falta de confort del vehículo. No es lo mismo conducir un vehículo deportivo, cómodo, un viaje largo, que un vehículo que no está tan bien diseñado. Y sobre todo factores internos o propios del conductor, como mantener una postura inadecuada hará que nos fatiguemos más, mantener una atención permanente y constante a la conducción, conducir a alta velocidad, sufrir estrés, sueño, falta de experiencia, sobre todo si hablamos de conductores nobles, y sobre todo no descansar.
Y este último punto, chicos, por aquí vienen las preguntas, es el principal responsable de que nos fatiguemos. ¿Qué nos van a preguntar? ¿Cuándo o cada cuánto tiempo paro a descansar? Bueno, pues muy fácil, cada 2 horas o cada 200 kilómetros de recorrido. Bueno, pues vemos qué efectos produce esta fatiga. Pues agarrotamiento muscular, agotamiento físico, falta de precisión en los movimientos, disminución de la atención y aumento del tiempo de reacción. Ojo porque van a jugar en los test con estos términos, con el aumenta y con el disminuye. Si hablamos del tiempo de reacción, este siempre tiende a aumentar en función de las condiciones físicas. Ojo con esto. También dice que la visión se puede volver borrosa, la sensibilidad auditiva disminuye, otra vez que volvemos a jugar con estos verbos, ¿vale? La sensibilidad auditiva disminuye, es que oímos peor y además el sueño puede aparecer en cualquier momento. También nos dice que algunos síntomas que anuncian esta fatiga pueden ser bostezos, acomodos en el asiento o molestias en la nuca. Bueno, seguimos viendo factores, que es el estrés. Aparece cuando las exigencias superan las capacidades del conductor, es decir, me exigen más de lo que yo puedo ofrecer. El estrés disminuye la capacidad de concentración, provoca fatiga y la conducción se vuelve más agresiva. Hablamos ahora de somnolencia. El sueño aparece con mayor frecuencia, ojo, pregunta de examen, durante la madrugada y en las primeras horas de la tarde, es decir, cuando hemos comido y mi cuerpo pide una siestecita. Además, la toma de decisiones se vuelve más lenta, aumenta el tiempo de reacción, ¿veis? El tiempo de reacción siempre aumenta y también aumentarán las distracciones. ¿Cómo prevenir este sueño, esta somnolencia? Bueno, pues muy fácil, el mejor remedio es dormir. Dice además que si tenemos problemas de sueño, no estamos incapacitados para conducir, pero debemos de tener en cuenta que no estamos en perfectas condiciones para ello. Bueno, efecto rebote, ¿qué es esto? Bueno, pues tomar bebidas estimulantes como el té, el café o alguna bebida energética puede prevenir el sueño a corto plazo, es decir, nos despabilamos un poquito durante un tiempo, pero cuando se pasan estos efectos de estas sustancias, se produce un efecto rebote donde el sueño vuelve a aparecer y nos coge de forma desprevenida. Alimentación, bueno, poco que decir de esto. La alimentación debe ser variada, frecuente y de fácil digestión. Pregunta de examen, no hacer comidas copiosas, es decir, ni abundantes ni ricas en caloría. Una alimentación inadecuada provoca la aparición del sueño, de fatiga, un aumento del tiempo de reacción, volvemos a ver este verbo, y una disminución de la capacidad de reacción. Alcohol, pues el elemento estrella de este tema, ¿vale? Dice que está presente entre el 50, el 30 y el 50% de los accidentes mortales, que el alcohol al principio desinhibe, pero no es otra cosa que un depresor del sistema nervioso central, por lo que el conductor reacciona de manera más lenta y torpe. Provoca una falsa sensación de seguridad, haciendo que asumamos más riesgos, es decir, no somos conscientes de lo que nos puede pasar cuando hemos consumido alcohol. Efectos que produce la toma de alcohol, pues el conductor se vuelve impulsivo y agresivo, puede tener mayor sensibilidad a los deslumbramientos, aparece la visión túnel, acordaros, ese efecto donde solo podemos ver el centro de la vía, también aparece por el exceso de la velocidad. Se cometen más infracciones, la visión se puede volver borrosa, habrá una mayor gravedad de las lesiones, el pronóstico será peor en caso de accidente y alteraciones en la psicomotricidad. Bueno, y esta diapositiva resume gran parte de las preguntas del tema del alcohol, que va a ser la tasa de alcoholemia que os la tenéis que aprender. Bueno, pues que sepáis que tenemos una tasa general
que será 0,5 gramos por litro en sangre y 0,25 miligramos por litro en aire expirado, y que tenemos una tasa reducida que respetarán los conductores nobles y profesionales, que será de 0,3 gramos por litro en sangre y 0,15 miligramos por litro en aire expirado. Recordar que son conductores nobles aquellos que tienen el primer permiso menor de un año, pero que a efectos de alcoholemia deben respetar esta tasa reducida los 2 primeros años. Recordar también que son conductores profesionales los que conducen vehículos de mercancías de más de 3.500 kilos, de pasajeros de más de 9 pasajeros, de vehículos prioritarios y de servicio de urgencia y de transporte de mercancías peligrosas. Y además, desde hace un par de años tenemos una nueva tasa para los menores de edad. Ya sabéis que un menor de edad puede ser conductor, por ejemplo, de un patinete eléctrico, de una bicicleta o de un ciclomotor o de incluso una motocicleta de tipo A1. Bueno, pues la tasa de alcoholemia para estos conductores menores de edad será de 0,0. Tasa de alcoholemia. Dice que la alcoholemia alcanza su nivel máximo entre 30 y 90 minutos después de haber ingerido el alcohol. También sería correcto responder a los 60 minutos de haber tomado la última copa. Que las personas menores de 18 años y los mayores de 65 son más sensibles a los efectos del alcohol. En cuanto a las pruebas de alcoholemia, todos lo sabéis, consistirán normalmente en la verificación del aire expirado mediante etilómetros o alcoholímetros que determinan la tasa de alcoholemia. Si el resultado es positivo o la persona presenta síntomas evidentes de estar bajo los efectos del alcohol, se le realizará una segunda prueba a efectos de contraste, transcurridos 10 minutos como mínimo. Bueno, ¿qué usuarios tienen que someterse a estas pruebas tanto de alcohol como de drogas? Bueno, pues vamos a distinguir usuarios porque pueden ser tanto conductores como peatones. Ambos son usuarios de la vía porque usan la vía. Bueno, empezamos con los conductores, y al decir conductor me refiero a conductor de cualquier vehículo, un patinete o de una bicicleta. ¿Cuándo se somete a las pruebas de alcohol o drogas un conductor? Siempre, es decir, cuando esté implicado como responsable de un accidente, cuando presente síntomas evidentes de estar bajo la influencia del alcohol, cuando haya cometido una infracción o cuando sea requerido en un control preventivo. Sin embargo, un peatón solo se debe someter a estas pruebas cuando se vea implicado como responsable de un accidente o cuando haya cometido una infracción. Importante esta diapositiva, chicos. Bueno, más sobre las pruebas de alcohol. Que sepáis que negarse a someterse a estas pruebas de alcohol o drogas se considera delito contra la seguridad vial. Y además el agente puede inmovilizar el vehículo. De la misma forma que si el resultado de las pruebas es positivo, nos pueden inmovilizar el vehículo, a no ser que pueda hacerse cargo otra persona autorizada. Es decir, yo doy positivo, pero mi colega no ha bebido, tiene carné y perfectamente puede hacerse cargo de conducir el vehículo. Bueno, siguiente tema estrella, drogas o drogas de abuso, como dice tráfico, porque son aquellas que se toman para modificar el comportamiento, el estado psicofísico. Y bueno, pues tráfico quiere que sepáis unas poquitas, unas cuantas, y que sepáis sus efectos. Empezamos. Cannabis. Aumenta la somnolencia, produce alteraciones en la percepción del entorno, aumento del tiempo de reacción y dificultad para mantener la atención. Anfetaminas. Disminuyen la sensación de fatiga, son estimulantes, retrasan el sueño, producen una falsa sensación de seguridad y provocan en el conductor conductas y comportamientos violentos. Cocaína. Provoca un estado de excitación, euforia y altera la percepción. Ojo lo que leo ahora, preguntísima de examen. El conductor que consume cocaína se vuelve más competitivo, impulsivo y agresivo. Y además, combinada con alcohol, es altamente peligrosa. Éxtasis o MDMA. Disminuye la capacidad de concentración,
provoca alteraciones perceptivas, ilusiones ópticas, sensibilidad a la luz, depresión, ansiedad y agotamiento físico-mental. Son de estas drogas que ahora veremos que se llaman perturbadoras. LSD. Esta droga estuvo muy de moda en los años 70, 60, 80 y quiero que asociéis esto de LSD con droga alucinógena, es decir, que provoca alucinaciones, porque por aquí van a venir las preguntas. También dice tráfico que dilata las pupilas, provoca distorsiones en la percepción, sudoración y alteraciones emocionales, y que sus efectos se prolongan bastante en el tiempo, aquí habla de hasta 12 horas, y que prácticamente imposibilita el manejo de un vehículo. Heroína, sustancia derivada del opio, es un opiáceo, ¿vale? Un depresor del sistema nervioso central que además genera gran dependencia, provocando convulsiones, calambres, comportamientos arriesgados y violentos, sobre todo cuando aparezca el síndrome de abstinencia. Bueno, ¿y cómo detectamos la presencia de drogas? Pues con una prueba de saliva mediante estos dispositivos autorizados y su posterior análisis de la muestra. La prueba detecta la presencia de la droga, pero no la cantidad. Importante que entendáis esto. Para el alcohol tenemos un límite. Si no llego a ese límite, puedo conducir, y si supero ese límite, es sancionable. En cuanto a la droga, no hay un límite, no hay un número. Es como el test del coronavirus, o das positivo o no das positivo. Esto lo que detecta es la presencia de la droga en nuestro organismo. Y además complementamos con lo que dice el reglamento que conducir vehículos de motor o ciclomotores bajo la influencia de drogas o estupefacientes se considera delito. Al decir delito, quiero decir que nos hacen un juicio rápido y la sanción ya la marca un juez. Bueno, y aquí un pequeño tríptico, ¿vale? Diferenciando de todas las drogas cuáles son depresoras del sistema nervioso central, cuáles son estimulantes y cuáles son perturbadoras, a modo de información. Seguimos, enfermedades y medicamentos. Algunas enfermedades no incapacitan para conducir, pero sí que pueden mermar las capacidades del conductor. Mientras dure esta enfermedad, hay que saber que nuestras facultades están reducidas. Además, algunas enfermedades como las crónicas, que son las que tienen una larga duración o incluso duran toda la vida, se evitarán las situaciones que puedan provocar una crisis con el fin de reducir el riesgo de accidente. En cuanto a medicamentos, si los tomamos, debemos de consultar al médico sobre los posibles riesgos para la conducción, que sepáis que hay medicamentos que imposibilitan la conducción, sería además sancionable, y debemos conocer los efectos secundarios, ya que pueden aumentar el tiempo de reacción. Además, algunos medicamentos naturales también pueden tener efectos negativos en la conducción. Ojo, no todos, pero sí algunos. Con lo cual, las preguntas de los medicamentos las resumimos en el famoso anuncio de la tele. Leer las indicaciones del prospecto y, en caso de duda, consultar al médico o farmacéutico. Que sepáis además que no todas las personas reaccionan igual ante un tratamiento farmacológico. Sus circunstancias individuales, como tener fatiga, estar en ayunas, tener problemas, sobre todo psicológicos, pueden variar los efectos de estos medicamentos. A las personas mayores les afecta más el consumo de medicamentos y además son quienes suelen consumir más medicamentos. Bueno, vemos algunas enfermedades. Depresión. Es un trastorno mental que se caracteriza por una alteración del estado de ánimo. Estas enfermedades, las enfermedades mentales, son las que tienen un mayor riesgo de accidente, ya que aumentan las distracciones, se tiene más inseguridad, se cometen más errores, aumentan la irritabilidad y la ansiedad. Las enfermedades mentales, además, suelen ir acompañadas del consumo de psicofármacos, que son unos medicamentos altamente peligrosos porque alteran gravemente las capacidades para conducir con seguridad. Hay por ahí una preguntita de moda que dice que con quién te subirías a un coche. Con alguien que tiene una enfermedad cutánea, una enfermedad respiratoria o una enfermedad mental.
Está claro, ¿no? Marcaríamos la enfermedad mental, la más peligrosa. Alergias y en general cualquier enfermedad respiratoria sin el debido tratamiento puede causar en el conductor pérdida de atención y de concentración. Estas enfermedades, como las alergias, se tratan con antihistamínicos, que son medicamentos que producen somnolencia. Ojo con esto, ¿vale? Relacionar antihistamínico con somnolencia. Y están preguntando ahora mucho que hay antihistamínicos modernos o de nueva generación que son más seguros para conducir porque provocan menos efectos secundarios, provocan menos somnolencia, pero aún así no deben mezclarse con alcohol o con otros medicamentos. Bueno, y pasamos a las distracciones. Cuando oigáis esto de distracción, también buscar un poco sinónimo de cometer un error o cometer un fallo mientras conduzco. Vamos a ver esos elementos, esos factores que me pueden llevar a una distracción o a un error. Por ejemplo, el GPS. ¿Qué hay que saber? Bueno, pues que debemos programarlo antes de poner el vehículo en movimiento y que si hay que volver a programarlo, reprogramarlo, inmovilizaremos el vehículo en un lugar seguro y luego ya le tocamos al GPS. Lo colocaremos donde no entorpezca la visión, pero además nunca muy cerca del airbag. Y, importante este último punto que lo preguntan mucho, en caso de dudas sobre las indicaciones del GPS, debe prevalecer la opinión del conductor. Bueno, y el elemento estrella que provoca estas distracciones, fallos, errores, accidente. Datos. A partir del minuto y medio de conversación dejamos de percibir hasta el 50% de las señales, aunque utilizamos un sistema de manos libres. Se producen, por el uso del móvil, trayectorias errantes como la salida de la vía, que es el accidente más frecuente por el uso de móviles mientras se conduce. No sé si habéis oído el accidente solitario que se da en una autovía grande, larga, donde no hay tráfico, donde cogemos el móvil y directamente nos salimos de la calzada. Bueno, ¿qué hay que saber de este móvil? Pues estos momentos peligrosos, como puede ser cuando recibimos la llamada por el efecto sorpresa del sonido, al marcar un número o al enviar un mensaje, dice que precisamos de 5 a 10 segundos y en general, pues al buscar o volver a guardar el teléfono, desviamos la mirada hacia el bolso, la guantera, etcétera, etcétera. Fumar. Bueno, que sepáis que fumar no está prohibido, la ley no dice que esté prohibido, pero inutiliza una mano y genera problemas para maniobrar, con lo cual si el guardia civil de turno lo considera oportuno nos puede sancionar por ir fumando, pero no por el hecho de que esté prohibido fumar, sino porque estamos obligados a mantener la concentración y las dos manos en el volante y circular con seguridad. También el humo genera problemas de visión, evidentemente, provoca distracciones y además el monóxido de carbono disminuye la capacidad de atención. Y bueno, en general otras distracciones como puede ser comer o beber en el vehículo, maquillarse, sobre todo las chicas, leer o buscar algún objeto o cuando entra algún insecto en el vehículo puede producir esta distracción o este error o este fallo. Hay por ahí una preguntita que la llevan haciendo muchísimos años que es ¿qué hacemos si entra una avispa en nuestro vehículo? Bueno, pues lo correcto es parar el vehículo en un lugar seguro y expulsar al insecto del coche tranquilamente. Bueno, chicos, hasta aquí este tema del factor humano, tema un poquito largo, pero muy interesante, con muchas cositas, y del que además os diría que el 50% de vuestro examen va a salir de este tema. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.